revelado, la impactante venganza de la nuera tras recibir divorcio en su cumpleaños de lujo. Era un día como cualquier otro en la Merced, pero para Valeria, ese día era especial. El bullicio del barrio, con sus gritos de vendedores y el aroma de tacos frescos en el aire, se sentía diferente. Hoy cumplía 28 años, soñando con la celebración sorpresa que su esposo, Alejandro, había prometido. El corazón de Valeria latía con emoción, sus pensamientos se llenaban de imágenes festivas y coloridas, como si la vida finalmente le sonriera. Sin embargo, todo se desmoronó en segundos, como un castillo de naipes. Un sonido perturbador, un mensaje en su celular la dejó helada. Valeria, necesito hablarte, no puedo continuar más en este matrimonio, decía su marido. Dolor, traición, humillación. La esperanza se evaporó, y el brillo de su cumpleaños se tornó gris. Valeria sintió que el aire se le escapa. A su alrededor, el mundo giraba, pero ella solo podía pensar en la fría mirada de doña Fernanda, su suegra, que había despreciado a su familia humilde desde el principio. Las luces del cumpleaños se apagaron, y el eco de la risa se convirtió en un susurro distante. Sintió que el corazón se le partía. ¿Realmente valía tan poco? Eran preguntas que la consumían mientras su mente se debatía entre el deseo de venganza y la necesidad de redescubrir su propia fuerza. Valeria. La voz de Celia, su amiga de toda la vida, la sacó de su torbellino. La calidez de su abrazo la envolvió como un refugio. Juntas, comenzaron a forjar un nuevo camino. Valeria decidió no dejarse vencer por la amargura. Decidió luchar. Con su talento culinario, legado de su abuela, comenzó a cocinar en la pequeña cocina que siempre había considerado un espacio insignificante. Pronto, su humilde platillo de mole atrajo a los vecinos, y cada bocado que probaban era un pequeño triunfo sobre el dolor. La comunidad empezó a apoyarla. Cada vez más personas visitaban su casa para saborear sus creaciones. Valeria no solo había comenzado un negocio, sino que estaba construyendo una nueva identidad. En su corazón, la determinación crecía, y el impulso de demostrar su valía comenzó a convertirse en una llama ardiente. ¿Cómo podía haber pensado alguna vez que era menos que su exmarido? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con el apoyo de su comunidad, Valeria organizó un evento que sería la culminación de su transformación. Allí no solo mostraría su talento, sino que también desafiaría a Alejandro y a doña Fernanda a enfrentarse a la mujer que habían menospreciado. La expectativa la consumía. El nerviosismo y la emoción se entrelazaban en su pecho, y a medida que se acercaba la fecha, una sensación de empowerment la invadía. Sin embargo, la mañana del evento recibió otro mensaje, esta vez de Alejandro, pidiendo hablar. Valeria sintió un vuelco en su estómago. ¿Podría el perdón cambiar su nuevo destino o la voz de su comunidad la guiaría hacia un camino diferente? La lucha interna se intensificaba, y se preguntaba si realmente estaba lista para enfrentar su pasado, o si el futuro le ofrecía la oportunidad de renacer. La mañana amaneció soleada en la Merced, pero Valeria se sintió envuelta en una mezcla de ansiedad y emoción. El gran día llegaba, y el bullicio habitual del barrio parecía más vibrante que nunca. Al mirar a su alrededor, notaba las sonrisas de los vecinos que se acercaban a probar su mole. Eran más que simples clientes, eran su apoyo, su comunidad, su nueva familia. Sin embargo, aquel mensaje de Alejandro la perseguía. ¿Qué querría decirle? Mientras Valeria organizaba sus utensilios de cocina, su mente se quedó atrapada en el mensaje. Desde el divorcio, había tejido un manto de fortaleza, pero la sombra de su pasado aún pesaba en su corazón. Solo quiero hablar, pensó, preguntándose qué podía buscar. ¿Un regreso? ¿Una disculpa? A cada momento que pasaba, se repetía a sí misma que la vida que había comenzado a construir ahora era su prioridad. Celia,
su amiga leal, llegó corriendo, con una enorme sonrisa. «Ya están todos llegando. ¿Estás lista?», exclamó mientras se acercaba a Valeria. Su energía desbordante ayudó a calmar sus nervios. Apenas un par de horas antes, todo se vería interrumpido por la presentación de su platillo estrella, el mole que había perfeccionado y que era una mezcla de amor y recuerdos familiares. El bullicio crecía y el aroma de los ingredientes se dispersaba por el aire. Valeria sabía que cada bocado que ofreciera no solo alegre a los paladares, sino que también contaba su historia. Cuando miró a su alrededor y vio a los vecinos conversando y disfrutando, la alegría en sus rostros la llenó de un profundo sentido de pertenencia. Sin embargo, el repiqueteo de su celular la sacó de su trance. «Nos vemos», decía Alejandro. «Mira el momento». Ella sabía que debía tomar una decisión. Era el momento de cerrar esa puerta de una vez por todas o debía enfrentarlo. La tentación de responder le ardía en las manos, pero, en lugar de ceder, ella envió un mensaje corto pero contundente: «No tengo tiempo para eso ahora. Estoy ocupada». Aquella respuesta, aunque breve, le trajo una sensación de alivio. Era su jornada, su lucha, y no iba a dejar que la resonancia de su pasado opacara su brillo. Por primera vez, sentía la fuerza que tanto había buscado. El evento estuvo lleno de risas, bailes y momentos inolvidables. Cada platillo que servía la acercaba más a sus sueños, y cada sonrisa de sus vecinos alimentaba su alma. Pero, cuando todo parecía ir perfecto, vio a doña Fernanda entrar, con esa mirada fría que tanto la había atormentado. El bullicio se desaceleró, y Valeria sintió que la música se desvanecía. La razón detrás de la visita de su suegra no era clara, y un nudo se formó en su estómago. ¿Venía a tirar por la borda todo lo que había conseguido? ¿O realmente había algo que decirle? Con el corazón latiendo rápido, Valeria respiró hondo. ¿Estaría dispuesta a escucharla? El aire se cargaba de tensión mientras se acercaban la una a la otra. Justo cuando Valeria estaba a punto de hablar, un grito sobresaltó el ambiente: «Aguarden, algo grande está a punto de pasar». Las miradas se dirigieron a la puerta de entrada, donde Alejandro aparecía, reclamando su atención con un aire de resolución. ¿Qué quería realmente ahora? La pregunta flotaba en el aire, y Valeria sintió que el mundo se detenía otra vez. No solo su pasado había regresado, sino que todo estaba a punto de cambiar. El corazón de Valeria latía con fuerza, las miradas se acumulaban sobre ella y Alejandro como si fueran protagonistas de una obra dramática. El bullicio del evento, que hasta hacía un instante había sido festivo, se tornó en un murmullo cargado de curiosidad. La tensión era palpable en el aire. Valeria comenzó: «Alejandro», su voz resonando en un tono que ella no podía descifrar. Sus ojos buscaban los de ella, intentando comunicar algo que iba más allá de las palabras. Era un juego peligroso, el pasado frente al presente, la herida abierta contra la oportunidad de sanar. Doña Fernanda permanecía en segundo plano, sus labios fruncidos y los brazos cruzados, observando con un brillo de desaprobación. Valeria respiró hondo, el aroma de su mole aún vibraba en el aire, pero ahora los sabores parecían mezclarse con una dosis de ansiedad. «¿Qué estás haciendo aquí, Alejandro?», preguntó Valeria, su voz más firme de lo que se sentía. «No es el momento ni el lugar». Intentó aferrarse a su espacio, a la felicidad que había creado, como si fuera un escudo ante la invasión de su pasado. «Solo quiero hablar, por favor», insistió él, y sus ojos parecieron contener la tormenta de 1000 palabras no dichas. «No he dejado de pensar en ti». Valeria sintió que el nudo en su estómago indicaba que debía liberar sus emociones reprimidas. Todo lo que había trabajado por mantener a raya con esfuerzo y dedicación podría diluirse con una simple conversación. Miró a Celia, buscando apoyo en su amiga cuya presencia era un ancla en medio de la tempestad. Celia le hizo un gesto reconfortante, como si le recordara que no estaba sola. Una parte de Valeria quería huir, dejarse llevar por la corriente emocional que la envolvía, pero otra parte de ella sobresalía, recordándole la vida que había empezado a construir con sus propias manos. Se giró hacia doña Fernanda, que pareció disfrutar el conflicto. ¿No debería estar aquí en lugar de interrumpir algo hermoso?, pensó. Me ocupé de ti y de todas nuestras cosas, y me demos cuenta que no funcionó.
exclamó ella, liberando la rabia que había reprimido por años. Tuve que encontrar mi camino sin ti. Ahora, no puedo retroceder. Doña Fernanda avanzó, su mirada desafiante. Hija, en el fondo, siempre lo quisiste a él. Te duele porque eres débil, dijo, y esas palabras cayeron como un peso sobre Valeria. La ira se encendió en su pecho. ¿Cómo se atrevía a acusarla de debilidad? Esa conversación no era solo entre ellos, era un reflejo de batallas pasadas. Con la voz más firme que nunca, Valeria la enfrentó. No soy débil, doña Fernanda. Soy quien soy gracias a mis peleas. No necesito tu aprobación para ser feliz. La multitud parecía sostener la respiración, y el nerviosismo en el ambiente se tornó electrizante. Valeria se dio cuenta de que su voz resonaba con una verdad que resonaba en el corazón de cada vecino que la miraba. Valeria, no sé qué hay en tu corazón, pero hay cosas que no hemos cerrado, dijo Alejandro, sus ojos llenos de nostalgia. Esa nostalgia le hizo recordar momentos que había tratado de enterrar, pero también le recordó lo que había luchado para superar. ¿Y qué? ¿Quieres volver a abrir heridas que ya han cicatrizado? La rabia y la tristeza coexistían en su pecho. La historia que ella había superado no podía ser reescrita por un súbito reencuentro desesperado de un ex esposo. De pronto, un grito interrumpió la atmósfera: miren al cielo. Y todos elevaron la vista, deslumbrados por una serie de globos volando hacia la libertad, pero Valeria sentía que su libertad estaba en su interior, aún repleta de decisiones que debía tomar. Justo cuando la multitud suspiraba por el espectáculo, Valeria se giró nuevamente hacia Alejandro, con la determinación brillando en sus ojos. ¿Realmente quieres hablar?, le preguntó, cada palabra una invitación a abrir la caja de Pandora que ambos habían sellado. La respuesta que obtendría podría cambiarlo todo. ¿Te atreves a seguir y conocer la verdad de lo que realmente sucedió después de nuestra separación? La tensión creció nuevamente y la atmósfera se llenó de expectativa. ¿Qué revelación la estaba esperando? La mirada de Alejandro se intensificó, su expresión revelando una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Sabía que era un momento decisivo, y el peso de lo no dicho podía ser tan abrumador como el de sus recuerdos compartidos. Cuando nos separamos no entendía lo que perdía, respondió finalmente, su voz un susurro que parecía llevar la carga de años. Pensé que podría seguir adelante sin ti, pero cada día sin ti ha sido como un vacío que nunca supe cómo llenar. Valeria sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Era esto lo que realmente quería escuchar? Una parte de ella anhelaba esas palabras, la otra se cuestionaba si eran un intento desesperado de retenerla. La multitud continuaba observando, cada rostro entretejido en el drama que se estaba desarrollando. A veces, la verdad es más difícil de aceptar que la mentira, continuó Alejandro, su mirada nunca apartándose de la suya. La verdad es que aún tengo cosas que decir, cosas que nunca fui capaz de pronunciar. Valeria sintió que su pecho se cerraba. Las palabras estaban listas en su mente, pero sus labios parecían no querer moverse. La historia de su amor estaba marcada por un dolor que no quería reabrir, pero también había una curiosidad latente, una necesidad de entender lo que había pasado realmente después de su separación. ¿Qué cosas, Alejandro?, preguntó, casi en un susurro. ¿Qué puede quedar que no haya sido dicho? Él respiró hondo, alejándose un paso, como si buscara la distancia necesaria para reunir sus pensamientos. Nunca te conté lo que sucedió el día que decidiste marcharte, lo que realmente cambió en mí. Necesitaba ser honesto contigo y conmigo mismo. La inquietud llenó el aire, y Valeria recordó los días fríos que siguieron a su ruptura, las noches interminables de incertidumbre, el eco de un amor que había dejado huellas profundas en su alma. Te escucho, dijo, sintiéndose vulnerable, pero decidida. Si queremos cerrar este capítulo, debe ser con todas las cartas sobre la mesa. Los murmullos de la multitud aumentaron a su alrededor, atrapados en la trama de sus vidas. El bullicio del evento parecía distante, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos. Alejandro la miró profundamente, como si de un momento a otro estuviera a punto de revelar un secreto que podría cambiarlo todo. Antes de que te fueras, yo estaba con otra persona, confesó, sus ojos llenos de arrepentimiento. Lo que nunca supe es que esa decisión me llevaría a perderte por completo.
Todo lo que hice fue porque estaba convencido de que podía olvidarte. ¿Pero olvidarme? Valeria interrumpió, su voz temblando. ¿Creías que sustituir mi ausencia con otra persona te haría más feliz? ¿Acaso no vi en tus ojos que siempre me quisiste? Jamás quise herirte, Valeria, insistió él, con la voz llena de emoción. Pero cuando me di cuenta de que era un error, de que nunca dejé de quererte, capté que la venganza solo sube el dolor que ya sentía. Perdí algo que jamás podré reemplazar. Las palabras de Alejandro resonaban en su interior, reviviendo sentimientos que creía habían sido enterrados para siempre. La vulnerabilidad era cruda, un recordatorio de lo que habían compartido y lo que parecía tan lejos ahora. Doña Fernanda, que había permanecido como espectadora silenciosa, intervino de repente. A veces, el pasado tiene una forma engañosa de regresar. Valeria, ¿estás dispuesta a prestar atención a lo que realmente importa, o dejarás que esto te desvíe de tu camino? La madre, con su perspectiva severa, provocó un nuevo salto emocional en Valeria. La verdad era un arma de doble filo, se sentía atraída por las palabras de Alejandro pero también aterrorizada por el potencial dolor que podía traer de vuelta. ¿Es esto un intento de recuperar lo que una vez fue?, preguntó Valeria, la voz cargada de incertidumbre. ¿Estás dispuesto a enfrentar el dolor que esto puede causar? El silencio que se instauró respondió a su pregunta, el aire entre ellos vibraba con las emociones aún latentes que podían desbordar en cualquier momento. Solo quiero ser honesto contigo, Valeria, y enfrentar los fantasmas que nos han atormentado, dijo Alejandro, su voz firme. No sé si eso significa volver a estar juntos, pero sí sé que no puedo seguir adelante sin decirte la verdad. Valeria sintió que su corazón se estremecía ante esa oferta, pero ante todo, una nueva pregunta surgió en su mente: ¿era posible que ese repaso de su pasado pudiera ofrecerles la redención que ambos necesitaban? El camino que estaban a punto de tomar podría llevar a una nueva conexión o a un abismo de dolor. Está bien, Alejandro, admitió, con la valentía floreciendo dentro de ella. Hablemos. Pero ten cuidado, porque tal vez las verdades que digamos no nos gusten. Mientras las miradas de la multitud parecían fijarse aún más intensamente, Valeria se dio cuenta de que esta conversación no solo definía su relación, sino también su futuro. ¿Sería realmente capaz de dejar atrás el pasado que había intentado olvidar? Un viento sopló entre ellos, como un presagio de los cambios inminentes. Estaban a punto de abrir una puerta que no podrían volver a cerrar. La verdad estaba al alcance de sus labios, y Valeria se preguntaba si estaba lista para lo que vendría a continuación. ¿Sería suficiente para sanar sus almas o abriría heridas que jamás podrían ser cerradas? El aire se sentía denso, como si cada respiro que tomaban fuera un acto de valentía. Valeria vio cómo el rostro de Alejandro se iluminaba con un brillo de resolución mientras se preparaba para compartir sus verdades. Ella, por su parte, sintió una mezcla de miedo y curiosidad, como una niña asomándose al borde de un precipicio. Cuando conocí a Camila, comenzó Alejandro, su voz temblorosa pero decidida. Ella entró en mi vida en un momento de confusión. Nunca pensé que me ayudaría a ignorarte, pero se convirtió en un refugio temporal. Creí que podría redimirme de mis errores, pero lo que realmente hice fue escapar de mí mismo. Valeria contuvo el aliento. Camila, la mujer que se interpuso en su amor. Aunque ya lo sabía, escuchar su nombre fue como recibir un golpe en el pecho. ¿Por qué sus palabras causaban tanto dolor? La imagen de Alejandro compartiendo risas y momentos con otra la acechaba. No puedo cambiar lo que hice, y siempre llevaré esa culpa, continuó él, su voz desgarrada. Pero lo que más me duele no es la decisión de estar con ella, sino no haber luchado por ti. No di el paso que necesitábamos para salvarnos. Un rugido bajo entre la multitud reveló la sorpresa de aquellos que espiaban su intercambio. Valeria cerró los ojos un instante, tratando de concentrarse en su respiración. Las lágrimas que luchaban por escapar amenazaban con empañar su visión. ¿Era posible perdonar? ¿Podría, después de tanto dolor, encontrar en su corazón la capacidad de aceptar sus fallas y seguir adelante? Y ahora, al verte aquí, tan bella como siempre, me doy cuenta de que nunca dejé de amarte. Mi corazón siempre fue tuyo, dijo Alejandro, acercándose un paso. Sus ojos buscaban los de Valeria, llenos de una intensidad que le sacudía el alma.
¿Y qué hay de Camila? Preguntó Valeria, temiendo la respuesta. ¿Vas a dejarla? ¿O planeas llevar esa carga toda tu vida, como una sombra que amenaza con consumirnos de nuevo? Ella no es lo que era, reconoció Alejandro, su expresión se tornó seria. Cuando me di cuenta de lo que había perdido, decidí que debía ser honesto con ella también. No creo que pueda seguir con alguien que no ama de verdad. Aunque esa decisión me cause más dolor, necesito enfrentar la verdad. La valentía que mostraba era admirable, y Valeria sintió el peso del pasado desvanecerse un poco. Sin embargo, no podía ignorar la lucha interna que se desataba en su interior. Pero ¿y si esto que sentimos es solo un eco del pasado? ¿Y si seguimos arrastrando viejas heridas que no sanaron del todo? Valeria preguntó, su voz un hilo de incertidumbre. No lo sé, admitió Alejandro, su frente arrugada por la preocupación. Pero me niego a vivir en el temor. Quiero saber si existe la oportunidad de construir algo nuevo. Quiero intentarlo si tú también lo deseas. Valeria miró hacia el suelo, el torbellino en su pecho rugía. Deseaba con cada fibra de su ser que la respuesta fuera un sí, pero también sabía que se acercaba a un riesgo monumental. Reabrir viejas heridas podría significar más dolor, Alejandro. No puedo prometer que será fácil, confesó ella, el dolor y la esperanza entrelazándose en su voz. Pero tampoco puedo prometer que será imposible, él le respondió, tomando su mano en un gesto de ternura y promesa. Solo sé que quiero intentarlo. Necesitamos un nuevo comienzo, independientemente de lo que pase después. Mientras la multitud contenía el aliento, un nuevo murmuro de curiosidad cruzó por los rostros que los rodeaban. Una conexión palpable reverberaba entre Valeria y Alejandro, desdibujando la línea entre el pasado y el futuro. Entonces, la voz de doña Fernanda volvió a interrumpir, aguda e incisiva. ¿Y si lo intentan, Valeria, pero al final eso significa perderse nuevamente? Solo el tiempo lo dirá. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si aquellas palabras fueran una premonición. Frente a la posibilidad de reescribir su historia, se preguntaba cuál sería el precio a pagar. En un instante, el mundo a su alrededor se desvaneció y solo quedaban ellos dos. ¿Y si esta vez? Valeria comenzó, pero su voz se detuvo. Las miradas intensas y expectantes la rodeaban. ¿Estaba lista para dar ese paso? ¿Podría dejar que el amor floreciera otra vez entre las sombras del pasado? El silencio dejó espacio para su dilema, y en el fondo de su corazón, una voz interna gritaba que el verdadero poder de sanar residía en su decisión. Con el tiempo corriendo y la mirada de Alejandro fija en ella, Valeria supo que lo que dijera a continuación podría cambiar no solo el rumbo de su vida, sino el de ambos. Estoy dispuesta a arriesgarlo todo, murmuró Valeria, enfrentando la verdad que acababa de salir a la luz. La respuesta, colgando en el aire, era un eco de todo lo que había sentido antes, y estaba a un susurro de distancia. El murmullo de la multitud se esfumó, dejando el espacio en una tensa quietud que parecía presionar sobre los hombros de Valeria. Con cada latido de su corazón, la indecisión le pesaba más que cualquier carga que hubiera llevado. ¿Qué tal si digo que estoy dispuesta a dar ese paso?, pensó. Pero la realidad de lo que eso significaba la atemorizaba. Valeria, Alejandro rompió el silencio, su voz como un hilo de seda, no tienes que responder ahora. Te entiendo. Sus ojos se encontraron de nuevo. En ellos, Valeria vio anhelos y arrepentimientos que se entrelazaban, un reflejo de todo lo que habían vivido juntos. Un torrente de recuerdos la golpeó, risas compartidas, promesas susurradas bajo la luna, la manera en que él la miraba cuando creían que el amor no se podía romper. Sin embargo, también recordó el dolor. La traición de Alejandro se erguía entre ellos como un muro. Necesito entenderlo, respondió Valeria, su voz apenas un susurro. No puedo simplemente olvidar lo que hiciste, ni las noches que pasé sintiéndome sola. El rostro de Alejandro se nubló, como si su confesión hubiese causado una tormenta en su interior. Sé que no puedes. Pero me encantaría demostrarte que he cambiado, que estoy aquí por ti. Sé que no será fácil, pero quiero revertir ese daño. ¿El daño? Esa palabra sonaba como un eco doloroso en sus oídos. Valeria sintió el ardor de las lágrimas en su garganta.
Había pasado tanto tiempo intentando curar sus propias heridas, sintiendo que el amor de Alejandro eran las vendas, una solución temporal que nunca la aliviaría por completo. ¿Y si al intentarlo sale mal? ¿Y si solo nos lastimamos más?, cuestionó, con la voz entrecortada. El miedo se asomaba con fuerza, desnudando todas sus vulnerabilidades. Lo sé, pero ¿qué tal si también nos sanamos?, contrarrestó él, tomando un ligero paso hacia ella, como si su cercanía pudiera reducir la distancia emocional que aún nos separaba. No quiero vivir con el arrepentimiento. Quiero construir algo nuevo, un lugar donde ambos podamos ser felices. Valeria observó su rostro. Ella misma deseaba con fervor que su corazón pudiera abrirse y permitirle una segunda oportunidad, pero años de dolor la mantenían cautiva. El eco de lo que podrían haber sido se cernía sobre ella como una sombra. Deja que la vida nos lleve, musitó doña Fernanda, observando la escena con ojos llenos de expectativas. Pero recuerda que cada decisión trae su propio costo. Las palabras de la anciana la atormentaron. La realidad de su situación se cernía sobre ella con una certeza escalofriante. Miró a su alrededor, a las miradas de quienes testificaban su batalla emocional, y sintió la presión de escoger, de dar un paso, de permitir que el futuro se resquebrajara ante sus ojos. No puedo prometerte que no habrá más dolor, dijo Valeria al fin, su voz firme pero vulnerable. Pero puede que esté dispuesta a intentarlo. Necesito tiempo, Alejandro. Sus palabras, un principio de esperanzas nuevas, resonaron en el aire, y el ambiente se cargó de un nuevo tipo de tensión. La multitud murmuró, reconociendo que había un camino por recorrer, sin certezas, pero lleno de posibilidades. Está bien, respondió él, su rostro iluminado por una chispa de esperanza. Tomemos el tiempo que necesitemos. Solo prométeme algo, no te alejarás de mí. Valeria asintió, pero en su interior, las dudas aún danzaban como sombras en una tormenta. ¿Era realmente el momento adecuado para abrir esa puerta, o simplemente estaba a punto de cerrar otra más? Un nuevo susurro recorrió la multitud, un murmullo sobre un giro inesperado en la historia. Todo cambió en un instante cuando una figura conocida apareció entre ellos, una presencia del pasado que podría redefinirlo todo. Valeria dirigió su mirada hacia la entrante figura. El corazón le dio un vuelco. ¿Podría ser? Valeria entrecerró los ojos, tratando de enfocar la figura que se acercaba con paso decidido. Su mente se llenó de recuerdos, como fogonazos en medio de la niebla. Era Clara, la amiga de la infancia que había dado un giro inesperado a su vida a lo largo de los años, pero que ahora representaba algo mucho más complejo. La tensión en el aire se volvió palpable, los murmullos de la multitud se apagaron, transformándose en un silencio expectante, como si todos estuvieran conteniendo la respiración. Clara, murmuró Valeria, sintiendo como su corazón latía con fuerza. La joven avanzó con una mezcla de confianza y desafío. Su mirada parecía atravesar los muros que Valeria había erigido, y eso la asustaba. Valeria, dijo Clara, su tono emotivo. Tenía que venir. Quiero hablar contigo. Hay cosas que necesitas saber. Valeria sintió un escalofrío recorrer su columna. Alejandro, por su parte, frunció el ceño, sus ojos llenos de confusión y preocupación. La atmósfera estaba cargada con un electrizante tira y afloja entre tres historias entrelazadas. ¿Qué es lo que quieres decir?, preguntó Alejandro, su voz firme pero se notaba su inseguridad. Es sobre lo que sucedió entre nosotros lo que realmente ocurrió, Clara dijo, mirando a ambos con intensidad. No puedes cargar con el peso de decisiones que no fueron solo de ti. El mundo se detuvo. Valeria sintió que el aire se volvía más denso. Cada palabra de Clara era como un eco que reverberaba en su mente. ¿Qué significaba todo esto? Sentía que el suelo bajo sus pies temblaba y que la estabilidad que creía tener se desmoronaba ante sus ojos. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Valeria, su voz en un hilo, la intriga devorando su aliento. La multitud se había vuelto un mar de caras expectantes, todos esperando la revelación. Todo fue un malentendido. Necesitas saber qué pasó después de que te fuiste. Clara hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Alejandro nunca te traicionó de la forma en que piensas. Hubo cosas que no te conté.
Cosas que no sabía que podían afectar tanto. El corazón de Valeria palpitó con ferocidad. Cada golpe era un recordatorio de lo mucho que había estado escondiendo su dolor. Pero Clara no era alguien que se equivocara, su voz temblaba con sinceridad y urgencia. Déjame explicarte todo, por favor, insistió Clara, acercándose más, casi como si intentara traspasar no solo la distancia física, sino la emocional que había surgido entre Valeria y Alejandro. Te juro que no soy tu enemiga. Simplemente quiero que sepas la verdad antes de que tomes decisiones que puedan destruirnos a todos. Un silencio pesado llenó el espacio, ese tipo de silencio donde incluso el murmullo del viento parece tener un peso más significativo. Valeria miró a Alejandro, que la observaba con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Era posible que la verdad pudiera ser la liberación que ambos necesitaban? ¿La verdad? Repitió Valeria, su voz temblando. ¿Qué tipo de verdad? Clara se detuvo, sus ojos brillando con intensidad. Sobre lo que vino después de tu ruptura. Alejandro no estuvo solo. El corazón de Valeria se hundió. Un nudo se formó en su estómago y el aire se volvió más denso. Ahora esas palabras parecían la puerta a un abismo. Una verdad que podría cambiarlo todo. Yo estuve ahí, continuó Clara, su voz entrecortada. Pero no de la manera que crees. Déjame contarte lo que. Antes de que pudiera seguir, un grito resonó en la multitud, rompiendo el momento de tensión. Valeria se volvió hacia el sonido, el miedo rascando su piel. Algo más estaba ocurriendo, un giro más en esta historia que apenas comenzaba a desvelarse. Clara, detrás de ti, gritó alguien. Valeria, aterrorizada, vio cómo la multitud se dispersaba y las miradas se fijaban en un hombre que aparecía de la nada, sus ojos fijos en Clara. La confusión se transformó de nuevo en caos, sumergiendo a todos en un torbellino de emociones. ¿Quién era ese hombre? ¿Y qué quería de Clara? Valeria sintió una presión en el pecho, el futuro que parecía promisorio se tambaleaba nuevamente. Ella estaba a punto de descubrir secretos que podrían reconfigurar su vida y su amor por Alejandro o destruirlo de una vez por todas. El hombre se acercó, su presencia era imponente y la multitud apenas se atrevían a respirar. Clara, a pesar de la alarma en los ojos de Valeria, se mantuvo erguida, como si su valentía le infundiera poder. Pero Valeria podía sentir en su interior que algo oscuro se aproximaba, como una sombra acechante. ¿Quién eres? Preguntó Clara, su voz sin embargo revelaba un leve temblor. El hombre rió, una risa fría que hizo eco en el silencio tenso de la plaza. No eres tan difícil de localizar, Clara, contestó. Siempre has dejado un rastro. Valeria intercambió una mirada con Alejandro, su inquietud crecía. ¿Qué quiere de ti, Clara? La pregunta brotó de sus labios, insegura de lo que realmente estaba ocurriendo. Es un asunto personal, dijo Clara, desafiando al extraño aunque su confianza flaqueaba. No tienes que involucrarte. El desconocido hizo caso omiso de su intento de desprecio. Este no es solo un asunto personal, Clara. Este es un recordatorio de que las decisiones tienen consecuencias. Los murmullos comenzaban a inquietar a la multitud, quien, aunque curiosos, empezaban a retroceder, como si un instinto primitivo les indicara que lo que se cocía iba más allá de un simple desencuentro entre amigos. Valeria, quédate atrás, advirtió Alejandro, dando un paso hacia el extraño. Vas a protegerla, el hombre se burló. ¿De verdad crees que puedes salvarla de lo que se avecina? Con cada palabra, la atmósfera se intensificaba. Valeria sentía el sudor resbalando por su frente, el aire caliente de la tarde se volvía irrespirable. La certeza de que pasaban cosas que no entendía, cosas que podían cambiarlo todo, apremiaba su corazón. ¿A qué te refieres?, preguntó Valeria, luchando por mantener la voz firme. ¿Qué quieres decir con consecuencias? El hombre inclinó la cabeza, dejando escapar una sonora risa. La última vez que estuve aquí, las cosas no terminaron bien, para ustedes. Pero, con cada acción, siempre hay una respuesta. Cierra la boca, exigió Clara, pero el pánico teñía su voz. ¿Cuál es la verdad que guardarás tan celosamente? El hombre prosiguió, ignorando el desafío. Mis métodos son contundentes, Clara. Y venganza, bien lo sabes,
no se olvida. Valeria sintió un escalofrío helar su columna, cada palabra resonando con fuerza, como si el destinatario de esa amenaza fuera ella misma. Las conexiones entre sus vidas y la historia que llevaban se volvían peligrosamente complicadas y amenazantes. Vas a tener que decir la verdad, declaró el extraño con firmeza, dando un paso más hacia Clara. O les haré pagar a todos los que se interpongan en mi camino. Un grito agudo rompió el silencio de la multitud al tiempo que Clara tropezó un paso hacia atrás, su mirada perdida y llena de terror. Valeria se abalanzó hacia ella, atrapando su brazo, buscando la conexión que había tanto tiempo perdido. ¿Qué significa esto, Clara? Es más complicado de lo que piensas, sollozó Clara, quebrada pero aún desafiante. No puedo decirte ahora. Solo escúchame. De repente, el hombre sintió como si hubiera tomado una decisión. Su mirada se volvió penetrante, y en ese instante Valeria comprendió que el juego apenas comenzaba. Al darse la vuelta, el desconocido se disipó entre la multitud, dejando en su estela una estela de nerviosismo y confusión. ¿Qué ha sucedido?, preguntó Alejandro, volviendo a ellos, su rostro pálido. Clara se giró hacia Valeria, sus ojos resplandecían de angustia y miedo. Lo que tengo que contarte cambiará todo. Tú y Alejandro podrían estar en peligro. La realidad se hundía en el alma de Valeria, cada palabra de Clara parecía un puñal. La pregunta en su mente se volvía más aguda, ¿qué secretos guardaba Clara? ¿Qué había pasado realmente? Mientras la multitud empezaba a dispersarse, Valeria sintió la presión del tiempo, el reloj del destino marcaba su ritmo inquietante. ¿Sería demasiado tarde para entender la verdad antes de que todo se desmoronara? A cada paso hacia la verdad, la oscuridad se hacía más intensa. Valeria ya no podía mirar hacia atrás. El camino adelante parecía lleno de promesas y peligros insospechados. Necesito saberlo, Clara, dijo Valeria con fuerza. Dímelo todo. Aquí y ahora una sombra pasó sobre el rostro de Clara, como si la desesperación amenazara con engullirla. Te lo prometo, pero tendremos que enfrentarlo juntas. Fue en ese momento cuando el horizonte se oscureció y comprendió que lo que venía podría cambiar no solo sus vidas, sino el destino de todos los que amaba. ¿Están listos para lo que está a punto de revelarse? Valeria miró fijamente a Clara, tratando de encontrar una chispa de claridad en sus ojos mareados por el miedo. El aire pesado de la plaza les apretaba el pecho, y las sombras de la tarde parecían alargarse, como si el sol también supiera que, detrás de las palabras de Clara, se escondía un secreto que podría arrastrarlas a ambas a la oscuridad. ¿Qué has hecho? Las palabras se deslizaron involuntariamente de sus labios, llenas de una mezcla de preocupación y sospecha. Clara tragó saliva y desvió la mirada, como si la simple pregunta abriera la puerta a un abismo que había permanecido cerrado por demasiado tiempo. No te puedo contar todo ahora. No aquí, murmuró Clara, su voz temblorosa. Valeria sintió la necesidad de sacudirla, de forzarla a revelar lo que sabía. Pero el tiempo apremiaba, y cada segundo que pasaba sentía que las respuestas se alejaban. ¿Por qué no podemos estar a salvo? ¿Qué amenaza representa ese hombre? Alejandro dio un paso al frente, su rostro estaba tenso, pero en su mirada había un brillo de determinación. Lo enfrentaremos. Lo haremos juntos, añadió, y aunque sus palabras sonaban valientes, Valeria podía ver la duda latente. Él no es un enemigo cualquiera, dijo Clara, su voz ahora un susurro temeroso. Es alguien que conocía a mi padre antes de que él muriera. Y no solo eso, tiene información que puede destruirlo todo. ¿Acaso tu padre? ¿Qué pudo haber hecho? Valeria apretó los puños, tratando de contener la confusión que crecía en su interior. La imagen de Clara, pareciendo más pequeña y desamparada con cada palabra, le rompía el corazón. Él y su familia llevaron a cabo cosas terribles, y todavía hay cuentas por saldar. Mis decisiones me persiguen, y mis errores han puesto en riesgo a todos los que amo. Clara finalmente se entregó a las lágrimas, su voz quebrándose en la última sílaba. Antes de que Valeria pudiera responder, un sonido sibilante cortó el aire. La multitud, poco a poco, comenzó a dispersarse, pero un pequeño grupo permanecía algo distante, como si estuvieran absorbiendo la energía de la confrontación. Sus rostros eran desconocidos, pero sus miradas transmitían algo inquietante. Clara,
tenemos que movernos. Alejandro empujó a Valeria lejos de la plaza, su mente trabajando rápidamente. No podemos quedarnos aquí. Si este hombre tiene la intención de hacer daño, necesitamos un plan. El horror comenzó a prenderse en la mente de Valeria. La revelación de lo que Clara había escondido poseía un peso aún mayor que la amenaza del desconocido. ¿A qué se había metido Clara realmente? Se sintió arrastrada en un torbellino de emociones. Una parte de ella quería confrontar a Clara, exigirle todas las respuestas que necesitaba, pero otra parte, más vulnerable, sentía la necesidad de protegerla, de recordar que todas estaban en esto juntas. ¿Dónde iremos?, musitó Valeria, dubitativa, mientras se giraba para ver a Clara. A una casa de un viejo amigo de papá. Es un lugar seguro y él sabrá qué hacer, respondió Clara, y aunque sus palabras eran algo esperanzadoras, el temblor en su voz delataba que no había garantías. Con la determinación aumentando en su pecho, Valeria decidió guardar su juicio para más tarde. Había que actuar ahora, sin dejar que el terror las paralizara. Mientras con prisa se alejaban de la plaza, Valeria miró a su alrededor. Cada esquina parecía un eco del pasado que intentaba ahogarles. Necesitaban saber qué sombras se escondían detrás de los secretos de Clara y cómo conectaban con sus vidas. Lo que se volvía cada vez más claro era que el enemigo no solo venía de afuera, sino que también de la oscuridad dentro de su círculo más cercano. De repente, el sonido de un coche se detuvo cerca. Valeria se dio la vuelta y se dio cuenta del hombre de antes. Su figura imponente aterradora se recortaba contra la luz del atardecer y una sonrisa torcida emergió en su rostro. Esto no ha terminado, Clara. ¿Qué harás ahora?, gritó, su voz resonando con una mezcla de desprecio y desafío. Valeria sintió que el tiempo se detenía. La revelación de Clara apenas comenzaba a desnudarse, y mientras un escalofrío la recorría, se preguntó si aún habría tiempo para escapar del laberinto oscuro que se avecinaba. Sentados al borde de algo que podría ser tanto la salvación como la perdición, Valeria supo que lo que estaba por venir sería una prueba de fuego que cambiaría sus vidas para siempre. Desde esa noche, cada decisión llevaría consigo el peso de la venganza que se había tejido en silencio, pero que ahora estaba a punto de estallar. ¿Podrían enfrentar juntos el oscuro legado de Clara antes de que fuera demasiado tarde? El día amaneció radiante en la Merced, pero el ambiente estaba cargado de tensión y peligro. Valeria sabía que el momento crucial se acercaba. Las revelaciones de Clara la habían dejado aturdida, y el extraño que había irrumpido en su vida era ahora una sombra que acechaba cada paso que daban. Juntas, decidieron que era el momento de enfrentarse a la verdad. Aunque el miedo se sentía latente, la fuerza de la comunidad que la rodeaba aún ardía en su corazón. Clara, necesitamos saber todo lo que sepas, y rápido, dijo Valeria con determinación mientras se alejaban del bullicio del evento. Su voz, aunque firme, temblaba con la incertidumbre. No puedes seguir ocultando cosas que pueden ponernos a todas en peligro, Clara asintió, con lágrimas en los ojos. Es que no quería que cargaras con esto. Yo no sé si podré asumir lo que significa. ¿Lo que significa? Es nuestra vida, interrumpió Valeria, sintiendo como la adrenalina comenzaba a fluir. Las tres mujeres se detuvieron en una esquina solitaria, lejos de las miradas curiosas. La fresca brisa atrajo un aroma familiar, ese de los tacos frescos que se vendían cerca, un recordatorio de que la vida continuaba aunque ellas estuvieran al borde de un abismo. Mi padre y su familia, comenzó Clara, su voz entrecortada. Tuvieron tratos oscuros, y ese hombre es una consecuencia de eso. Mi padre lo conocía muy bien, y hay cosas que nunca te conté, Valeria. Él está buscando venganza. Valeria sintió que la sangre se le helaba en las venas. Las palabras de Clara eran como un chantaje emocional. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Estás poniendo en riesgo nuestras vidas porque tenías miedo? La tensión en el aire se hizo palpable y, aunque sentía la ira y decepción hacia Clara, entendía que no solo era ella la que había estado sufriendo. Dime qué hacer. No puedo seguir con esta sensación de inminente peligro, insistió, cerrando los puños. Debemos confrontar a ese hombre. Él viene atrás de mí, pero si logramos desentrañar la verdad frente a todos, tal vez su amenaza disminuya.
No puedo dejar que te haga daño, Clara respondió, con el temple de una mujer decidida a cambiar su destino. Valeria sintió una oleada de determinación. Estaban juntas en esto, habían luchado por encontrar sus caminos, no iba a permitir que el miedo dictara sus vidas. Entonces, lo haremos. Pero necesitamos el apoyo de nuestras familias, sugirió, tratando de liberar un poco el peso en sus corazones. No, eso no. Ellos no deben involucrarse. Es demasiado peligroso. Clara frunció el ceño, su voz temblando mientras el pánico empezaba a emerger nuevamente. ¿No lo ves, Clara? Valeria le contestó con firmeza. Sin el respaldo de nuestros seres queridos, estaremos solas. Nunca hemos estado solas antes, y no es el momento de empezar ahora. Finalmente, Clara titubeó y dio un paso atrás. Está bien, si es lo que quieres, pero no digas que no te lo advertí. Valeria sintió una chispa de esperanza florecer en su interior, a pesar de las interrogantes que aún la asediaban. Juntas, iban a enfrentar sus demonios, incluso si el costo era alto. Serían el coraje que necesitaban. Poco después, ambas se reunieron con Alejandro. Al verlo, Valeria notó que su preocupación irradiaba. ¿Qué sucedió? ¿Están bien?, preguntó él con la voz cargada de tensión. Clara asintió, pero Valeria sabía que era el momento de compartir la angustia con quienes amaban. Necesitamos que confíes en nosotros, dijo Valeria, su corazón latía con fuerza. Hay algo que debes saber sobre Clara y el peligro que corre. Ese hombre no solo está buscando a Clara, su venganza podría involucrar a todos, incluido tú. Alejandro la miró, el horror reflejado en su rostro. ¿Cómo es posible? ¿Qué significa esto? Clara tomó una respiración profunda. Mi padre tuvo tratos con él, y ahora hay cuentas que saldar. Valeria y yo vamos a enfrentarlo, pero queremos que tú también seas parte de esto. Necesitamos tu apoyo. Lo tendré, respondió Alejandro sin dudar. No dejaré que se aprovechen de ustedes. La decisión estaba tomada. El trío ahora se preparó para hacer frente al extraño más tarde esa misma noche, en un lugar acordado. Con el apoyo de la comunidad a su lado, comenzarían su camino hacia la confrontación y la verdad. Aunque sentían miedo, había algo que las unía, el amor y la fuerza que habían construido juntas. Las horas pasaron y la hora de enfrentar la verdad se acercaba. Cuando la noche se cernía sobre ellos, Valeria sintió que la vida se lo debía. Con esos ojos fijos en el horizonte, sabía que la única escapatoria era enfrentarse al destino. No hay vuelta atrás, susurró Valeria mientras miraba a Alejandro y Clara. Lo daremos todo. Esta vez no seremos derrotadas. Las partes temerosas en su pecho se sintieron más ligeras, la esperanza floreció, y en su voz resonó la plena conciencia de que cada paso, cada decisión y cada verdad contarían hacia el hombre del pasado que había entrado por la puerta. Cuando llegó el momento de la confrontación, Valeria sintió que ya no era la misma. Había dejado atrás la inseguridad, la vergüenza y el dolor. Miró a Alejandro, su antiguo amor, y a Clara, su amiga, y supo que, juntos, podrían superar cualquier sombra del pasado. A medida que avanzaban, dejó que la luz de la verdad guiara su camino, sin miedo a lo que pudiera desatar. Ella lo había superado todo, y ahora estaba lista para comenzar un nuevo capítulo de su vida. Necesitas suscribirte ahora para que no te pierdas las historias que siguen, llenas de giros inesperados y emociones desbordantes. Dale un like ahora para que esto se propague y más personas se unan a nuestra comunidad. Comenta abajo tus sentimientos sobre este final y lo que crees que viene. Y por último, comparte instantáneamente esto con al menos 5 amigos para que todos puedan vivir esta transformación. No esperes ni un segundo más.